Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el vídeo de hoy os voy a compartir cómo he hecho este kimono de seda con puntilla de flecos, hecha a crochet. Si queréis ver cómo lo hago, adelante intro. Para hacer el kimono necesitaremos los siguientes materiales. 1,5 metros de tela de doble de ancho, puede ser seda natural o sintética, o cualquier otro tejido que se preste por su caída. Una puntilla de flecos hecha por vosotros o comprada, o también podéis usar flecos de pasamanería. La medida va a depender de lo que mida el bajo del kimono, en mi caso han sido 125 centímetros. Cinta albier de raso o hecha por vosotros con retazos de tela que os sobren de hacer el kimono. Agujas, alfileres, hilos, tijeras, marcadores para pasar señales y mucho cariño y ganas para hacer nuestro proyecto. En primer lugar tenemos que saber la cantidad de puntilla o flecos necesarios para poner en el bajo del kimono. Para ello tenemos que saber el contorno de cadera que tenemos y añadir unos 10 centímetros para que el kimono nos quede holgado. Y esa va a ser la medida que vamos a necesitar de flecos o puntilla. Después partiremos la puntilla en 4 partes y la medida que obtengamos será lo que luego usemos para cortar el kimono. En mi caso han sido 31 centímetros. Con la tela doblada en 4 partes vamos a comenzar el trazado sobre la misma tela. Con la medida del contorno de cadera dividida en 4 partes, más los 10 centímetros que le dimos de holgura, más otros 2 centímetros añadidos para costura, vamos a trazar un rectángulo de arriba abajo. Para la manga le daremos una medida de 30 centímetros y dibujaremos otro rectángulo, pero esta vez en horizontal. Para unir el costado con la manga haremos una curva y señalizamos 5 centímetros en la línea vertical y otros 5 en la horizontal y la trazamos. Sujetamos con alfileres y cortamos. A continuación vamos a cortar la abertura del delantero y el escote trasero y para ello señalizamos a 10 centímetros en el borde horizontal superior. Marcamos 1 centímetro en el borde vertical y hacemos el trazado o curva del escote trasero. Sujetamos con alfileres y cortamos. Y ya tenemos cortado el escote de la espalda. Ahora señalamos en el borde vertical a 25 centímetros y unimos la marca con el escote con una línea al sesgo. Y ya separamos la parte delantera de la parte de la espalda y cortamos la abertura del delantero. Y ahora ya sí tenemos cortado y listo nuestro kimono para su montaje.
Ahora vamos a montar el kimono y como yo voy a unirlo con costuras francesas, encararemos revés con revés, uniremos con alfileres y coseremos al borde a máquina por el derecho. Una vez cosidos los costados y las mangas lo más al borde que podamos, recortaremos los hilos. Una vez los hilos estén recortados, daremos la vuelta por el revés al kimono y sujetaremos con alfileres primero y luego con un hilván, introduciendo el borde de la costura hacia adentro para que quede escondido. Este tipo de costura se llama francesa y sirve tanto para pulir como para reforzar costuras en telas delicadas y que al verse por el revés queden bonitas. Una vez sujeta la costura con alfileres e hilvanada, pasaremos a coser a máquina. Seguidamente vamos a doblar el borde del bajo a 1 centímetro por el derecho y para ello sujetamos con alfileres. Una vez sujeto podéis pasar un hilván o un pespunte con la máquina de coser. Una vez sujeto el dobladillo del bajo, vamos a colocar la puntilla o flecos. Primero lo sujetamos con alfileres al borde y después con un hilván para que no se mueva para después coser a máquina. Aquí podemos ver cómo he cosido la puntilla con un pespunte de zigzag por el derecho y al borde de ella, y por el revés al borde del bajo del kimono, y así queda totalmente sujeta. El siguiente paso es pulir los bordes del delantero con cinta al bies de raso, y para ello la doblamos hacia adentro y la vamos a ir sujetando con alfileres al borde por el revés de la tela. Una vez sujeta, coseremos a máquina, siguiendo la señal del planchado de la cinta al bies. Para pulir el final de la cinta, cortáis con 1 centímetro de más y dobláis hacia adentro como hicimos con el principio, y ya está lista para coser a máquina. Una vez cosida la cinta al bies, doblamos hacia la parte del derecho, sujetaremos con alfileres y una vez sujeta en su totalidad, pasaremos a coser a máquina un pespunte todo al borde de la cinta. Y aquí ya podéis ver cómo queda el ribete o cinta cosido al kimono. Ahora vamos a terminar haciendo un dobladillo en las mangas. Y para ello, con ayuda de la cinta métrica, doblaremos el borde de la tela por el revés hacia adentro 2 veces y a 1 centímetro. Y una vez sujeto con alfileres, pasaremos a coser a máquina.
Y bueno, aquí ya podéis ver cómo queda terminado el kimono. Espero que os haya gustado. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.